Augusto, vamos a enfocar este tema de la estatua de diferentes aspectos. Primero, arquitectónicamente, ¿cuál es la crítica que tú le harías a esta estatua del Cristo del Pacífico que le haya puesto el presidente? A ver, toda imagen así, de esa magnitud, tiene pues dos dimensiones, ¿no? Una formal, estética, ¿no? Y una segunda de significados, ¿no? De simbología. Entonces, y son obviamente interconectadas, ¿no? Bueno, la primera que yo digo es saber para qué necesitamos la copia del Cristo del Corcovado en Lima, ¿no? En un espacio que es el más grande de Lima, el más representativo de Lima, la bahía, de la única capital con el mar delante que queda en América del Sur, porque el río fue capital, no es. Entonces, el implantar esta copia, ¿no? Declarada como tal del Cristo del Corcovado en Lima, conlleva que Lima no tiene entidad propia, que de alguna manera necesitamos prestarnos símbolos, ¿no? Y que la construcción de además Lima siempre existió, es decir, y queremos regenerar por último una identidad, ¿no? Que está tan bien llevada en otros temas, en gastronomía, en otras cosas. Incluso esta campaña bonita del Perú de Nebraska, de la marca Perú, ¿no? La reafirmación de lo peruano en un sentido amplio, abierto, plural, pero específico, ¿no? En cambio, si yo me importo un Cristo y lo pongo, estoy dándole unos contenidos de esa naturaleza. Y arquitectónicamente, el artefacto este descomunal, que es una especie de Estatua de la Libertad, 100 años después, ¿no? Es pues bastante anacrónico, ¿no? Porque eso se hacía en el siglo XIX para celebrar los 100 años de la Torre Eiffel, celebra los 100 años de la Revolución Francesa con 1789 escaleras, ¿no? Ya. Luego ellos le regalan a los franceses, a los norteamericanos, la Estatua de la Libertad, el faro de Santo Domingo, de Colón. O sea, estamos hablando de eventos celebratorios del ancien régimen, de las sociedades del siglo XIX, de los poderes imperiales, ¿no? De Inglaterra, de Francia, y así por el estilo. O, claro, de regalos. El Perú recibió en el 21 la fuente de China, el pabellón italiano del Museo del Italiano, el arco de los españoles. Pero estamos hablando de esos años, ¿no? De regímenes completamente diferentes a hoy, ¿no? Entonces, ese artefacto, no hay quien lo visite, lo vas a ver desde abajo, no te ofrece nada. Por ejemplo, en Berlín, la reformulación del significado de la cúpula del Parlamento, que había sido el escenario del poder, ¿no es cierto?, de Bismarck, lo que incendia a Hitler, y lo convierten en una maravilla de transparencia. El ciudadano va, mira, es un mirador de Berlín, ¿no? Es redefinir Berlín, o sea, y es una experiencia colectiva, es una oferta para que la ciudad tenga lugares vitales, ¿no? No un artefacto, ¿no? No una cosa descomunal que mide 15 pisos de alto, ¿no? Actualmente ya no se estila hacer este tipo de cosas tan grandes, ¿no? ¿Cómo se, en caso de que se quiera hacer algo conmemorativo, qué es lo que se estila actualmente? Claro, cosas muy diferentes, ¿no? Y se han hecho museos no poco importantes. Berlín hizo, por ejemplo, el tema del Holocausto judío, ¿no? En Barcelona el reencuentro de la ciudad con el mar, digamos, se ha vuelto todo un tema que le da identidad a la ciudad, ¿no es cierto? En Madrid también, digamos, hay unos puentes sobre el Manzanares que de alguna manera le devuelven el río a la ciudad. Entonces, la obra abierta, que es un concepto de Humberto Eco, polisémica, de varios significados, plural, inclusiva, ¿no? Que genera espacios de encuentro, lugares de concurrencia, pero eso se vive, se camina, se conversa, se experimenta, no se mira de abajo para arriba, ¿no es cierto?, con miedo, volviendo al espectador una suerte de personaje, ¿no? De subordinado, ¿no? Ni a la ciudad subordinada de un objeto inesperado, ¿no? Esa sorpresa, ¿no? Que a uno le regalen de sorpresa en su cumpleaños es una cosa, pero que a la ciudad le pongan este bicho de ese tamaño, es bastante más que una sorpresa, ¿no? Entonces, acá hay un despiste tremendo de qué cosa es la bahía de la ciudad, los referentes. Además, los cerros son valiosos ellos, los incas lo sabían, los llamaban apus, ¿no? Y las ciudades se hacían con su apu, y había una relación de la ciudad con el paisaje, ¿no?
no es para ponerle cosas encima, ¿no? Sí. Justamente en ese aspecto más cultural, ¿te parece que una estatua de este tipo, un monumento de este tipo, representa la identidad cultural de Lima como ciudad? Para nada, ¿no? En primer lugar, es una importación de un referente hecho en los años 28-30, creo que cuando Getúlio Vargas era de paso dictador en Brasil, ¿no? Brasil que quiere señalar su... Pero por ejemplo, mira, Brasilia misma, que es un símbolo de Brasil, pero es un espacio abierto, ¿no es cierto? Es una estructura muy abstracta, ¿no? Es la modernidad, son formas geométricas, ¿no? No es no es una persona, no es una estatua, ¿no? Esto de las estatuas, el juego de las estatuas ya es un poco viejo, ¿no? Y tenemos sobredosis en el Perú y en Lima de parques a veces malogrados, en los cuales hay un obús, hay un helicóptero viejo, ¿no es cierto? El Real Felipe, por ejemplo, tiene delante un efesio de patrulleros antiguos, ¿no? ¿Qué es eso, no? Tenemos una maravilla de edificio donde se defendió la ciudad, donde llegaba el mar, donde había una frontera con el mar, ¿no? Es decir, es un edificio como puede ser el de La Habana o el de Cartagena de Indias, y acá lo tenemos convertido en una cosa que nadie visita, donde hay 4 uniformes viejos y donde afuera hay patrulleros que le sobran al Callao. O sea, y no hay donde jugar, no hay donde encontrarse. En Real Felipe se podría hacer música, el edificio deja remansos, no se usa. Entonces, la relación con el espacio público es o de miedo, o de subordinación, o de una vez al año se levanta la bandera, o se festeja un evento, pero no se vive. Se pone en función al monumento en sí y no a que la gente debería disfrutar del monumento. Exactamente, ¿no? Y esto perfectamente se puede conciliar, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde celebra el Barça sus triunfos, o el Real Madrid, o los franceses su 14 de julio? Lo celebran en esos lugares referenciales, ¿no es cierto? Las Cibeles, la Rambla de Barcelona, ¿no es cierto? Incluso el Arco del Triunfo, o sea, pero se caminan, se viven, o sea, son lugares de convocatoria, ¿no? No son esa relación de abajo arriba, en donde el ciudadano no existe, es un enanito, ¿no? Mira a esta cosa descomunal, ¿no? Más allá de que además yo también creo que lo laico debería ser una característica de una sociedad, ¿no es cierto? Hoy día hay más credos que uno, el mundo es más plural, hay los que no creen, los que creen en otras cosas, y por lo tanto el decir, bueno, ya, me agarro esto y todo el mundo tiene que estar a la sombra de esto, ¿no? Este estilo de implantar un monumento con una connotación religiosa específica tampoco es lo más abierto para un mundo contemporáneo con otro tipo de expectativas, ¿no? Hablemos lo que argumenta el presidente y la gente que le da la razón es que esto va a ser un atractivo turístico. ¿Es factible esto? No me la creo, pues, porque yo prefiero que me lleven al original. O sea, si yo estoy en Lima y veo el de Río, ¿qué hago en Lima? Me iría a Río. O sea, yo no creo que nadie viaje para ver estatuas de Cristo, con todo respeto por la religión, ¿no? O sea, yo viajo a Lima, y entonces Lima sí tiene personalidad, tiene gastronomía, tiene identidad, tiene música, tiene mestizajes, tiene creación viva hoy día, fue la capital de América del Sur, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, el corazón del centro. Hay muchos valores rescatables, actualizables, renovables en Lima, uno de los cuales no tiene que ser me copio a Cristo del otro lado del continente, ¿no? O sea, yo no veo quién vaya a venir para eso. Lo verá y dirá, se copiaron. Pero ¿qué nos da? ¿Qué necesidad teníamos de tener la copia del original que queda en Río? Ninguna, ¿no? Y hay una iconografía peruana, evidentemente, con todo respeto, mucho mayor que la brasileña. O sea, Chavín es de hace 4.000 años, ¿no es cierto? Caral es la ciudad más antigua. O sea, el Perú está repleto de identidad y de, digamos, imágenes o de iconografía. ¿Para qué importamos esta cosa universalmente conocida como símbolo, ¿no? Importemos algunos futbolistas ya, pero no el Cristo, ¿no? Vamos
hace un rato comentamos sobre el tema de Marca Perú. Quiero salirme un poquito del tema para preguntarte. Estamos viendo ahorita la Marca Perú pintada en varios cerros. ¿Qué te parece eso? Yo no me gusta. Hay una violentación de la naturaleza que es un mal peruano, ¿no? Pero mal de los políticos, no de las personas, ¿no? Por ejemplo, en Nazca no las malogran, los vuelven como obras de arte, ¿no? O sea, de alguna manera ese diálogo de las imágenes, incluso las rayas juegan con las propias formas que ahí estaban. Esa maravilla, o sea, cómo respeta la arquitectura inca, por ejemplo, y dialoga con la naturaleza, Chavín mismo, el espacio de la plaza esta formidable, ¿no? O sea, éramos más inteligentes antes, ¿no? Que poner una calcomanía encima de un cerro, ¿no es cierto?, que se ponen a veces por políticos, por letreros, por lo que fuera. Lo banaliza, ¿no? O sea, el signo es bonito porque creo que esta arroba que se parece a la cola del monito de las rayas de Nazca y que juega con iconografía peruana, digamos, ¿no? Pero si ya lo veo yo pegado en un cerro, se me vuelve un graffiti un poco con otras connotaciones, ¿no? Yo creo que eso no es muy imaginativo, ¿no? De repente podría ser más transparente, más virtual, si eso fueran luces en el cielo, si eso fuera rayos láser, si eso fuera creatividad. Pero agarrar eso y empezarlo a pegar en todas partes, lo banaliza, le quita el encanto, el misterio, las connotaciones, la poesía, ¿no? Y por ejemplo, yo sí creo que está muy logrado ese video, ¿no? Que está teniendo mucha gente que lo ha visto y que a uno le emociona un poco, ¿no? Y además tiene ironía, tiene humor, ¿no? Tiene diversión, tiene entretenimiento, ¿no? No solemnidad ni simplismo. Vamos a regresar al tema del estatua y vamos por el lado de los procedimientos. En los documentos que hemos obtenido se ve que la donación es aceptada el día 4 de abril. Pero el permiso del Ministerio de Cultura se otorga 15 días después. ¿Es normal que primero se acepte la donación y después se pide el permiso? No, pues es muy raro, ¿no? Aparte, evidentemente, esto se hizo antes porque lo han embarcado, lo han traído y ahora lo están montando, ¿no? Es una estatua portátil, ¿no? Ya, de concreto armado, pero portátil, ya. Entonces, evidentemente, este encarguito es viejo, ya. Y es paradójico porque claro, lo de la donación es un trámite para que no paguen impuestos y para que se reconozca algo que digamos, es normal. El municipio y otras entidades podrían recibir donaciones. La ley dice que hay que declararlas, ¿no? Y es correcto para que no hayan pues cosas ocultas, ¿no? Pero sorprende, pues, ¿no? Yo creo que el buen ministro, la buena persona que es el ministro, ha sido pues un poco forzada por su rol, por el presidente o por legitimar esto. Pero, a ver, el Ministerio de Cultura está ahí para tutelar y para gestionar, y este es un patrimonio de la nación, el Morro Solar. Entonces, ¿cómo así acepta que le pongan algo que no es parte de nada? Porque ese es un espacio, Armatambo está al costado, ahí se peleó la guerra con Chile, estamos hablando de un lugar con historia. No hay nada no hay proyecto, no hay presencias relevantes, no hay información, sube uno como puede, baja como puede, pero no pasa nada ahí arriba, ¿ya? Incluso cuando hicieron esa torre con los de fierro, malograron la función del observatorio, ya no puede observar nada porque los planetas no se ven porque está la luz prendida, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, es un lugar venido a menos, abandonado, sin proyecto, y de repente se aparece esto, ¿no es cierto? Y sí, está bien. ¿Cómo está bien? ¿De qué es parte? O sea, ¿acaso en Chavín, acaso en el Huascarán, acaso en los parques naturales se puede poner cualquier cosa en cualquier sitio? El ministerio tendría que tener un proyecto, un plan de organización, un plan de información, ¿no es cierto?, un modo de ser entendido el lugar. De modo que esto es una especie de checklist de ya, te apruebo, pero no le han pedido lo que nos piden a todos. Todas las regiones, todos los ministerios, todos los municipios tienen que hacer SNIPs, proyectos, sustentaciones, justificaciones, y si no hay dinero, ¿no es cierto? Y acá todo se puede. Y en otro plano, de repente cabría también consultar a la población algo así. Obvio, ¿no? Yo creo que la ciudad es de todos, el espacio público es de todos.
En otras partes, yo enseñando, llevo estudiantes a veces a Europa, con un curso en ESAN, y me impresionó en Ámsterdam, hay una oficinita y simplemente está un mapa de los suelos que le quedan a Ámsterdam, que son muy pocos, consultando a la gente que sugiere. En Barcelona, en Madrid, en cualquier parte, los municipios, si toman una iniciativa, la publican, la ponen en sus páginas web, ¿no es cierto?, la divulgan en periódicos, se dice que se va a hacer, y por lo tanto se genera una reacción calificada, pueden opinar los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, la sociedad civil, cada uno dice lo que le parece. Por ejemplo, en la Costa Verde, digamos, esto hace rato que se ha divulgado el proyecto y los tablistas o quien se sienta preocupado, oiga, cuídeme la ola, no me malogre mi playa, o sea, y así cada municipio, cada distrito va transmitiendo, ¿no? Y el proyecto se debe cargar de esto, ¿no? Mejoraría, o sea, si había la intención de hacer un proyecto conmemorativo de alguna naturaleza, se habría podido hacer uno mejor, mejorar el muelle de pescadores. Hay $1 millón que se han gastado más o menos, 900 millas. Caramba, con ese dinero se podrían haber hecho cosas mucho más interesantes, ¿no? Y si se quería, pues una efigie podría ser más pequeña en alguna parte, ¿no? He visto por ahí que parece que la Molina les ofrece un cerro, de repente, antes de que lo terminen de armar, ¿por qué no lo mudan? Porque si en la Molina hay un cerro, donde también se va a ver, ese lugar no tiene el significado que tiene ¿no? Acá estuvo Armatambo, acá estuvo la guerra con Chile, acá es el espacio, es el remate de la bahía de Lima, estamos hablando de un lugar que todo el mundo tiene una memoria de él, un recuerdo de él, ¿no es cierto?, forma parte del paisaje de la ciudad, del litoral, del frente de la ciudad, ¿no? Mientras que quizás haya otros espacios en los cuales esta presencia va sobre algo que es un poco neutro, que no tiene historia, que es simplemente una protuberancia rocosa, pero no hay, ¿no? Entonces, pudo ser mejor esta idea de aparecerse con algo faltando 30 días para que salga un presidente del gobierno, no está bien, ¿no? Y claro, es difícil no leer una lectura política de que, bueno, este es para que me recuerden, ¿no? Acuérdense de mí, yo fui. O sea, ahí hay una dimensión que podría estar bien en otra escala, pero que si se convierte en el protagonismo absoluto de la bahía de la ciudad, ya adquiere proporciones excesivas, ¿no? Incluso no solo políticos, ¿no? Podríamos pensar que es algo ya que tiene que ver más con el ego, ¿no? Vemos también en el mismo Chorrillos otras estatuas inmensas que rompen con la unidad del paisaje que le gustó tanto al alcalde de Medellín poner su nombre por todos lados. Claro. Tenemos esta costumbre, esta mala costumbre en nuestros gobernantes, creo, de tratar de inmortalizarse de alguna manera, ¿no? Así es, por todas partes, ¿no? Sin duda. Además, claro, parece que el alcalde de Chorrillos le habría dado la conformidad. Pero el alcalde de Chorrillos es el que hizo ese proyecto que deshace el malecón histórico de Chorrillos, ¿no? Y ahora un juez lo ha tenido que forzar a corregir el proyecto, en buena hora, ojalá lo haga. Pero, y también esas estatuas de abajo que siguen arriba, porque hay los enamorados, luego se abrazan, luego se casan y después tienen más hijos, y hay hasta 4 estatuas con aguas, o sea, banales, ¿no?, que se parecen a unas figuritas que uno se podía comprar en un aeropuerto como muñequito de recuerdo, pero que no tienen calidad escultórica, que no son una obra de arte, que no han convocado a la creatividad local, ¿no es cierto?, que son como fetiches, ¿no?, como artefactos que están ahí, pero que no tienen ninguna validez cultural, ningún sentido valioso, ¿no? Entonces, evidentemente esto está desubicado, ¿no? Hace recordar un poco también, no sé si te acuerdas, el monumento, la estatua que había en el Óvalo Gutiérrez, que fue cambiado por una imagen más clásica, ¿no? Claro, exacto, que era muy mal resuelta y que además era una especie de ala que parecía más de pollo, que no pudiera volar nunca, que de un ave voladora, ¿no?, como hubiera querido ser, de un cóndor, de un águila, ¿no?, y que terminaron poniéndolo también en algún cerro por ahí, ¿no? Y que era de verdad una imagen pobre, ¿no?, y bastante absurda. Eso es el aviador Quiñones, pero ¿quién encontraba que eso sea una referente al vuelo, al heroísmo, a nada? Era una cosa absurda, ¿no? Igual yo no soy un entusiasta de ese arcángel que ha puesto, que parece que salía del gimnasio, ¿no? O sea, ¿no? Y después también pusieron a la Virgen para que
la descolgaron de arriba y la pusieron en la vereda para que compita con el ángel, ¿no? Entonces, los alcaldes van, efectivamente, como tú decías, poniéndonos por todas partes estos monumentos. Tenemos monumentitis, ¿no? Y los parques ya no son de los niños, ya no son del juego, ya no son del encuentro, ya no son del paseo, ya no son del disfrute, son del estatus, ¿no? Que se agarre el centro, ¿no? Y hay que dar vueltas alrededor, ¿no es cierto? Eso hacía el fascismo, ¿no es cierto? Eso hacía el fascismo, porque los mensajes elementales, ¿no? El fascismo y otras ideologías, porque también Mao, también Stalin, también Ceausescu, ¿no es cierto? Como Franco, ¿no? O sea, lo que hicieron es convertir al espacio público en celebraciones, ¿no? De los ganadores de una guerra o de los portadores de una ideología, ¿no? O de los emblemáticos de la raza superior en los nazis o en el fascismo italiano, y ¿no la es misma cierto? subordinación en sí misma, ¿no? Claro, y esa situación de que hay un orden, ¿no es cierto?, que está ahí para llamarnos la atención y que los demás estamos ahí como hormiguitas para mirarlo, ¿no? Eso en los años 30, esa estética está en el Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Está en el propio Palacio de Gobierno, que cambia, un palacio mucho más bonito que había antes, ¿no? Incluso el propio Palacio Municipal, que yo ahora conozco un poco, porque trabajo ahí, también es un palacio para fiestas y no para chambear, o sea, no hay dónde trabajar. Es un palacio de espejo, de escaleras, de mármol, de marchas de banderas, ¿no? De eventos, no es la administración de la ciudad, ¿no es cierto? Está en 20 lugares porque no cabe una oficina seria organizada para manejar la ciudad. Entonces, esa es la estética del poder, ¿no? Es la estética incluso del Palacio de Gobierno, igual, o sea, un Palacio de Gobierno con plan de estacionamiento afuera para que los ministros entren, eso tiene una fachada. Entonces, son los años 30 que son los totalitarismos en el mundo, ¿no es cierto? Repito, Stalin, ¿no es cierto? Mussolini, Franco, y Hitler, ¿no es cierto? Y esos modelos de poder, y donde el Estado se representa por estas cosas grandilocuentes, ¿no? Y por lo tanto el ciudadano es una figura que le tiene miedo al Estado, ¿no? En el Palacio de Justicia uno cree que lo van a condenar a muerte, ¿no? O sea, no es un lugar abierto que te recibe, tú no eres un ciudadano con derechos, ¿no? Tú entras a pedir perdón, ¿no es cierto? Pequeñito, ¿no? Pequeñito. Entonces, ese discurso no es neutro, establece una definición entre el que manda y el mandado, cuando mandatario es el que recibe un mandato, ¿no? Semánticamente, el mandatario tiene un mandato, le han dicho, le han aceptado algo y tiene el mandato de cumplir eso que ofreció, no es el mandante, no es el que dice a todos lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, leía justo por ahí que acá en el Perú se manda, no se gobierna. Exacto, ¿no? Incluso las sillas, tenemos la manía de las sillas grandazototas, ¿no? Entonces hay unas sillas descomunales, barrocas, ¿no es cierto?, que a veces el mandatario es más chiquito que la silla, ¿no es cierto?, y esa silla egregia, ¿no es cierto?, pontifical casi, ¿no es cierto?, los símbolos del poder suelen ser poderosísimos y tienen esos contenidos. En el mundo moderno, actual, eso no es así, ¿no? O sea, la gente tiene una mirada del rol del representante mucho más abierta, mucho más plural, más simple, ¿no? Menos llena de esta pompa y circunstancia, ¿no? Vamos al lado ya de la propuesta. La municipalidad, ¿qué cosa es lo que va a proponer frente a este? Bueno, la municipalidad es parte de la sorpresa, ¿no? O sea, esta sorpresa tiene días, ¿no es cierto? Yo estuve en la oficina de Zona de Gran cuando llamó al ministro, oye, no sabía nada, ¿cómo es esto, no? Nos hemos enterado leyendo el periódico, viéndolo por internet, ¿no? O sea, de manera que no ha habido mucho tiempo. Sí entiendo que hay una carta hoy día, o ya presentada formalmente por la alcaldesa al presidente de la República, manifestando su extrañeza y pidiendo que esto se reformule, ¿no? Y hay pues unas declaraciones que hemos escrito algunos, y se quiere que haya una carta firmada por ciudadanos, ¿no? De sociedad civil, digamos, que más que institucionalmente los ciudadanos pidamos, ¿no? Yo, mi DNI, arquitecto, tú, el tuyo, periodista, ya. Oiga, no nos parece, ¿no? Quizá la solución sea, bueno, mudarlo pues a este caballero andante, que podría reubicarse. Veo que la alcaldesa ha dicho que el tema de repente de la transoceánica podría ser un lugar.
entiendo que el alcalde Zurek de La Molina dice acá tengo un sitio, ¿ya? Entonces de repente hay soluciones fáciles, prácticas, distintas a que esto esté allí, donde los caricaturistas, que yo no gobierno, ni controlo, ni Susana, en el comercio, en Perú 21, en periódicos que no le son especialmente afines, ¿no es cierto?, el caricaturista está presentando esto. Y el propio presidente se ve, pues, que o sea, que su imagen se la ponen al Cristo. Entonces, la lectura colectiva, en blogs, en muchas cosas, ya ha convertido esto en una especie de alter ego del presidente de la República, ¿no?, de Alan García. Por lo tanto, yo no creo que le haga ningún favor este recuerdo y este regalito. Mejor llevemos el regalo a donde se lo aceptan contentos, ¿no? La alcaldesa desde el primer momento mostró su extrañeza y frente a esta obra por razones que son bien definidas, ¿no? Sin embargo, se le critica bastante en general a la alcaldesa, porque se tiene esa impresión de que más se dedica a criticar las obras de otros que a realizar obras propias. Tú, como colaborador cercano, claro, de Susana Villarán, ¿cómo responderías a estas críticas? Claro, hay un cambio, pues, de personalidad categórico, ¿no? Porque Lucho Castañeda era, pues, mudo, como le decían, ¿no? Y decía estoy trabajando y no contestaba nada, cada 6 meses decía algo, pero quería dar la impresión y cuidaba esa impresión de la persona que anda por acá y por allá. Pero la ciudad no solo son obras públicas, la ciudad no solo son viaductos, no solo son puentes y asfaltos, ¿no? La ciudad son las personas, ¿no? La ciudad es la colectividad. Yo creo que Susana, claro, tiene un temperamento muy conversador, ¿no? Cuando uno camina por la calle va a conversar 7 veces, saluda a todo el mundo, pero está haciendo cosas. Hemos renegociado que la línea amarilla, de haber sido un proyecto que era de ir de A a B por un túnel, va a ser un proyecto de desarrollo y se va a convertir en la recuperación del río y el centro, va a vincular a San Juan de Lurigancho, que estaba excluido, y no nos va a costar un sol. O sea, eso que antes estaba firmado con un contenido puramente vial, hoy es un proyecto de desarrollo, ¿no? Bueno, la herradura va a empezar ya, sí hay un plan de obras programadas y en curso. El primer año de todo alcalde en Lima recibe el presupuesto del anterior. O sea, perdón, el presupuesto del 2011 ya estaba hecho el año anterior y por lo tanto las obras programadas las programó Castañeda, de manera tal que no hay recursos nuevos para poder cambiar eso por otras, ¿no? Sí se ha esforzado en que, es mentira que no se le dé continuidad a las obras, pero claro, había un problema que se cayó una parte del túnel de San Juan de Lurigancho, se está resolviendo, se reactiva, se están haciendo obras a pesar de que se diga que no. Y yo recuerdo, quizás te acuerdes, de que claro, cuando Castañeda entró, no hizo tampoco gran cosa al principio, mudó a Pizarro, que lo improvisaron y no sabían ni dónde ponerlo, porque no pasaban por los cables, la estatua, no sabían para dónde llevársela, ¿no? Y se pasó 6 meses sin ninguna obra, ¿no? Repavimentó el parque universitario, que ya acababa de ser terminado 3 años antes, de manera tal que hay un primer momento que en obra física es muy difícil de materializar. Pero la obra no solo es física, hay transparencia, hay información, hay una reorganización del tema de línea amarilla, hay programas sociales, ¿no es cierto? Y así, bueno, va a haber la playa de Villa El Salvador, o sea, hay el tema de San Juan de Lurigancho que se acaba de abrir, ¿no es cierto? Después de esta pugna increíble, ¿no? Con un alcalde distrital que se niega a que haya servicio de atención médica por un tema de protagonismo, de quién es el dueño de la foto, ¿no es cierto? Ya lo ha ganado, ¿no? De manera que yo creo que Susana está buscando que la ciudad esté representada, está escuchando, ¿no? Está convocando a los alcaldes que nunca se convocaron. La asamblea se va a materializar porque hay unos trámites pendientes de quién es designado y apenas se convoca. Pero antes de que haya asamblea están convocados todos los alcaldes, ya fueron a la Palacio Municipal, han tenido citas con ella, ¿no? Agrupados. En el tema de San Juan de Lurigancho hubo una actuación importante para conseguir que no pase ese engaño de decirle a un trozo de ciudad que está completamente vinculado a Lima, en donde se entra y se sale por Lima, te vas a volver provincia, o sea, te voy a dar
una medallita que no te sirve para nada porque tu presupuesto va a ser menos, tu vínculo te voy a sacar de la capital, o sea, ¿qué cosa era eso que se buscaba, ¿no? Coordinadamente, además con el gobierno central, ¿no? Entonces, claro, quizás Susana después se ha inhibido, ¿no? En las elecciones, como hubo las elecciones en las que ella es elegida y después las elecciones siguientes, al día siguiente, le ha pasado que se ha pasado 3 meses con la boca cerrada porque el tema político no lo quería y además impecablemente no ha manifestado sus preferencias o no y ha jugado un papel completamente como le correspondía como funcionario público que no debe apoyar a ninguno, a diferencia de otros presidentes entre ellos, en que todos hemos visto que iba cambiando de personaje, pero su apoyo fue, pues, ¿no es cierto?, Castañeda, Kuczynski, Fujimori en esa secuencia, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que la propuesta de Susana va a ir apareciendo cada vez más y que se valorará mejor el sentido de su propuesta, ¿no? Y que sí van a haber obras y sí se está trabajando. Es muy fácil decir que no, pero no hay, pues hay todo un abanico de resultados que hay quizás que comunicar mejor, ¿no? Pero de repente el problema es por ahí, ¿no? La gente no se entera mucho. Yo también creo que tienes razón. Yo creo que ella se ha inhibido demasiado, quizá por este tema electoral, y quizá ella debería escoger mejor cuando va y dice cosas, y quizás su temperamento tan buena gente debe cuidarlo de que no haya sobredosis de eso, porque entonces le dicen que es conversadora y que no hace cosas cuando es una persona de acción y con ideas claras, ¿no? Y a lo mejor cambiar la percepción, que no es necesario ver un Cristo de 37 metros para decir que alguien está trabajando por la... Claro, porque, a ver, ese fetichismo de las obras. A ver, el Metropolitano en buena hora está ahí, pero no si es que solo lo usan el 8%, el 6%, el 5%, no si las 610 líneas que había no cambian ninguna, no si no es viable porque no se atrevió el alcalde anterior a racionalizar rutas, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve un viaducto que se satura al día siguiente o un objeto que no cumple su función? Es una obra, sí, pero esa obra no hace sistema, no mejora la vida cotidiana. Ya. Susana está haciendo que se corrijan las rutas, ¿no es cierto?, que las líneas pasen a ser la mitad de lo que han sido, ¿no?, que el Metropolitano resuelva problemas que no afrontaba, que haya la otra línea, está dando la cara ante el gobierno central para que no se gaste en un tren cuando no tiene sentido, de manera que, y además está pidiendo las competencias regionales que antes se eludieron, ¿no? Salud, educación, suelo, expansión urbana, transporte, de manera que ese es un municipio que sí quiere afrontar los problemas y no solo salir en la foto, ¿no?